La incógnita sigue abierta. ¿Cuánta gente murió en la represión del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Santiago Tlatelolco? Le contamos a través de nuestra leyenda urbana la historia del movimiento estudiantil y popular de ese año, cómo se desarrollaron los hechos hasta culminar en esta violenta represión. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. A mis espaldas vemos un mural lleno de gráficos que formaron parte de uno de los movimientos más importantes de nuestro país, el movimiento del 68. En este momento me encuentro en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la exposición llamada Memorial 68, donde vemos todo el proceso de esta década y de este movimiento. Las 5:30 de la tarde del 2 de octubre de 1968 se había convocado un mitin en un escenario de desaliento. El movimiento estudiantil había sido violentamente reprimido, se había tomado la ciudad universitaria, se había tomado el casco de Santo Tomás, se habían tomado las instalaciones del Zacatenco, las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y bueno, se habían congregado 10,000 personas en este escenario. En el tercer piso del edificio Chihuahua, que está a mi espalda, estaban los oradores. Había pasado 1, 2, 3, 4, una mujer y venía el quinto orador. En ese momento, helicópteros que estaban sobrevolando la plaza, de pronto lanzaron 3 bengalas. 2 de ellas eran de color verde, una de ellas era de color rojo. En ese momento se inició una balacera sobre la multitud. Se escuchaban rápidamente el toquetear, el golpeteo de los tacones de las botas militares a paso veloz que entraban por el oriente de la plaza. Se escuchaba también el griterío de la población, se escuchaba la voz de la persona que tenía el micrófono diciendo: es una provocación, no corran, no corran. Y sin embargo, la situación se volvía cada vez más dramática. Durante 29 minutos larguísimos para algunos fue el infierno. La gente corría, había mujeres embarazadas que caían en medio de la plaza, había hombres, mujeres, niños ensangrentados que buscaban algún refugio, a veces en el templo de Santiago Tlatelolco, a veces en el edificio de Relaciones Exteriores, a veces en el propio edificio Chihuahua. Al final de este escenario, que empieza exactamente a las 6:10 de la tarde, por ahí de las 7 de la noche, 3 pisos del edificio Chihuahua estaban en llamas. La situación era verdaderamente espantosa. La gente gritaba, la gente pedía auxilio, había heridos tirados en la calle y el ejército, auxiliado por lo que se llamó el Batallón Olimpia, es decir, gente vestida de civil que traía como identificación un guante blanco en la mano derecha. Bueno, en ese marco, en ese escenario, bueno, parecía que reinaba el caos. Finalmente, probablemente hayan sido 300, 400, quizá 500 las personas detenidas. Algunas lograron escapar, otras que se habían refugiado en los departamentos del edificio Chihuahua fueron sacadas violentamente. La represión ahí estaba. Entre los heridos estaba ni más ni menos Oriana Fallaci, una periodista italiana que había recibido 2 balazos, uno de ellos en uno de los glúteos. Había también decenas de periodistas, decenas de corresponsales de diversos medios del extranjero que venían a cubrir los Juegos Olímpicos, que habían presenciado esa situación terrible. 2 de octubre no se olvida, se quedaba en el centro, en el corazón de la multitud. Y en este momento me encuentro con Raúl Arroyo, quien es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y que, bueno, nos va a hablar un poquito acerca de esta maravillosa exposición que realmente está muy completa. Es el Memorial del 68. Bienvenido a Leyenda Urbana. Muchísimas gracias. Encantado de tenerlos aquí a todos ustedes. Cuéntame un poquito acerca de cómo comenzó el proceso. El Memorial del 68 nace de una idea que se tiene en el año 2006 de generar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco una memoria de lo que era originalmente el 2 de octubre.
Para eso pues hicimos un proyecto enorme, extensísimo. Durante más o menos un año y medio estuvimos haciendo un trabajo de acopio de materiales. Debo decirte que grabamos alrededor de 120 horas de entrevistas, que hicimos acopio de materiales de cine, de noticieros de televisión, de periódicos, alrededor de 4.500 fotografías. En fin, generamos todo lo que había a la mano, pero incluyendo también la información alternativa que los estudiantes generaron durante el movimiento. Soy Jesús Fonseca Juárez, reportero gráfico del Universal. Yo cubría la fuente de policía en el Universal Gráfico en las madrugadas, entonces recorría las delegaciones y fuimos los primeros en enterarnos de las primeras bajas que hubo antes de aquí del 2 de octubre. Y primero llegué aquí al edificio Chihuahua, me subí al tercer piso y desde ahí tomé los oradores al mismo ras, pero de ahí vi hacia abajo que había mucha gente, muchos niños, señoras. Entonces al bajarme estaba una persona ahí con unos reporteros diciendo que esta vez sí iba a caer Díaz Ordaz. Entonces dijimos, pero ¿cómo ya está el ejército en Buenavista? Y a la hora de querer enfilar ahí sobre Reforma, a la altura de la estatua de Cuitláhuac, vimos como un convoy militar iba hacia el norte. Lo seguimos y se dieron vuelta en la glorieta de Peralvillo y nos fuimos paralelos con el que hacía cabeza. Yo saqué mi cámara por el lado derecho para que no nos fueran, pero ya había disparos esporádicos, no se oía cosa de metralletas, sino disparos aislados. Y los soldados ya tenían las armas emplazadas, pero nadie disparaba. Entonces, como ahí ya no era posible quedarse, estaba en una zona muy fuerte, ahí en la balustrada del jardín, nos venimos hasta esa esquina de lo que es, antes se llamaba Nonualco, lo que es ahora Flores Magón se llamaba Nonualco. Entonces mi compañero dejó ahí el coche, de ahí exactamente donde va el carro de la basura, ahí lo dejó el coche y nos cruzamos hacia el edificio del ISSSTE. Pero no pudimos llegar, íbamos rumbo a la plaza porque se soltó la balacera de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Cómo se inicia el movimiento estudiantil y popular de 1968? Bueno, se inicia por un incidente, aparentemente uno más de los muchos que ocurren en la Ciudad de México. Un pleito entre dos vocacionales, la 2 y la 5, y la preparatoria Isaac Ochoa-Terena. El común denominador es que los tres planteles estaban en la Ciudadela. Bueno, había una intervención de dos bandas de pandilleros, uno de ellos conocido como Los Araños, otra de ellas conocida como Los Ciudadelos. Ellos en alguna forma habían azuzado este pleito. Los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 habían atacado a la preparatoria Isaac Ochoa-Terena, preparatoria privada, que era también secundaria. Se había armado un zizizape, quizás se habían golpeado de más los muchachos. Sin embargo, bueno, pues llegan los granaderos y emprenden una represión verdaderamente brutal. Como que no se justificaba el uso de fuerza en un escenario donde parecía que la situación después de unos cuantos golpes se iba a aplacar. Sin embargo, bueno, la represión fue terrible. Hubo varios encuentros entre los granaderos que en alguna forma, según algunos libros, habían provocado a los propios estudiantes. Y llegó el momento en que paradójicamente los preparatorianos de la Isaac Ochoa-Terena, los integrantes de las vocacionales, se unían en la causa común contra los granaderos. Al día siguiente había desplegados en los medios de comunicación, había protestas del Politécnico Nacional por esta situación violenta. Y a lo mejor tampoco hubiera pasado las cosas a mayores de no ser por un detalle. Las protestas fueron creciendo. Llegó el momento en que se presentó el 26 de julio. El 26 de julio, como usted sabe, se celebraba año con año en la Ciudad de México, se sigue celebrando el ataque al cuartel Moncada por parte de las fuerzas de Fidel Castro que van a promover la revolución cubana.
Bueno, se hace un mitin convocado por el Partido Comunista, se hace un mitin en forma alterna, sin que tenga que ver una cosa con otra, se hace un mitin de los estudiantes de las vocacionales de la preparatoria Isaac Ochoa Herrera, que marcha hacia un costado de la Alameda. Por alguna circunstancia, de pronto las dos manifestaciones se van a integrar. Resulta que los alumnos que protestaban, los politécnicos, habían decidido ir al Zócalo para externar su protesta con mayor énfasis, y en el camino se habían encontrado con los granaderos. Se repliegan del ataque de los granaderos y se van a encontrar con los integrantes de la manifestación en favor de la Revolución Cubana. Así las cosas, el asunto que parecía entre dos escuelas se convierte también en un acto de represión contra las ideas, pero la mecha estaba encendida, la semilla había germinado. El movimiento alcanzaría finalmente proporciones de carácter nacional. Bueno, pues en este momento me encuentro con Raúl Álvarez, quien es el coordinador del Comité del 68. Gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana, Raúl. Gracias por la entrevista. Bueno, las cuestiones del 68 tienen una vigencia muy grande, está en el centro de una serie de definiciones políticas de la vida del país. Es mejor plantearlo, es más adecuado, más correcto plantearlo como que estamos viviendo una situación de guerras de la memoria, en donde están en juego las distintas interpretaciones, en donde está en juego la información que se tiene respecto a los sucedidos, y eso tiene una implicación fuerte porque esa información está controlada, deformada, escondida durante todo ese tiempo y sigue siendo una causa de conflicto presente, y además se está sobreponiendo con una serie de problemas de la actualidad en donde, por desgracia, están en juego los mismos procedimientos de violencia sistémica, de violencia policíaca, para decirlo, violencia policíaca, violencia jurídica y violencia mediática. La cifra oficial del gobierno habla de 30 muertos y 87 heridos después de aquella noche trágica de Tlatelolco. Sin embargo, un periódico inglés, The Guardian, llega a publicar que fueron 325 los muertos y centenares los heridos. ¿Cuál es la verdad? Quizás nunca se sepa. Sin embargo, bueno, aquí hay un monumento donde recoge nombres de algunos de los caídos. Esta estela se colocó aquí en esta Plaza de las Tres Culturas en el año de 1993, es decir, 25 años después de aquella noche terrible. El 68 fue definitivamente un año importantísimo en el mundo entero. Con respecto a los estudiantes, a la política, a la filosofía, y además nos muestra como los diferentes movimientos. Mira, hay un redescubrimiento del mundo en realidad. Me parece que surge un mundo que ya no cabe en los esquemas del mundo anterior, del mundo que había dejado la posguerra. En realidad es un mundo que quiere cambios en lo concreto. La política ya no se entiende nada más como la política hecha por los partidos o por los gobernantes, sino la política que implica tu vida cotidiana, la vida cotidiana de todos nosotros. Por lo tanto, se empiezan a presentar fenómenos fantásticos, la liberación de los países africanos, las revueltas de izquierda en toda América Latina y en buena parte del mundo, la aparición de la píldora anticonceptiva que cambia muchísimo lo que son las relaciones entre los jóvenes, la interdependencia, la guerra de Vietnam, las invasiones norteamericanas al sudeste asiático, pero también el mundo dividido en dos grandes bloques y el desencanto que supone que tanto el bloque soviético como el bloque que está representado por los Estados Unidos sean dos bloques que están, digamos, hasta cierto punto agotando las posibilidades de expansión del pensamiento en ese momento. Entonces hay una especie de descrédito en la política, un descrédito que me parece es muy saludable, y las revueltas responden a un mundo en el que ya nadie cree. Hay un deseo, tal vez en algunos casos parezca que es un tanto utópico, de rehacer el mundo, de regenerarlo, que el día 2 de octubre justamente encuentra un aspecto mortal, un capítulo mortal, pero que si tú lo revisas en términos de la proyección al futuro,
el mundo nunca volvió a ser el mismo. A pesar de las matanzas, no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo, ya, sobre todo los jóvenes, nunca volvieron a los viejos esquemas. En ese momento surgen muchísimas cosas, fenómenos que tienen que ver con el arte, es la época del performance, del rock, del happening, y el mundo, te digo, ya no vuelve a ser el mismo, se reconforman las mentalidades, y yo creo que para un mundo absolutamente mejor, más liberador, mucho más emancipado, el papel de la mujer cambia radicalmente. Yo creo que es uno de los fenómenos más importantes, el reconocimiento a la diversidad sexual, a los movimientos gays, a los movimientos ecológicos. Es decir, ese mundo se vuelve a reconformar, probablemente con muchos esfuerzos y con algunos desastres de por medio, pero es un mundo que nos permite acceder a un nuevo horizonte. ¿Hay libro de esta exposición? Claro, hay un gran catálogo que te voy a dar ahora que terminemos la entrevista. Pues muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos a todos nuestros amigos del Canal 40. Excelente. Seguimos. Al llegar aquí otra vez con el credencial en la mano y al pasar aquí, no estaba este barandal, pero este foso, ese foso y este sí existían. Y al pasar aquí, oímos una voz que dice, Chucho, yo me llamo Jesús, pues mi compañero es Jesús Díaz, y reconoció la voz, dice, ¿qué haces ahí? Pues ahí lo tenían, y entonces el teniente pregunta, ¿usted lo conoce? Dice, pues es mi ayudante, pero como no traía credencial, ya se lo hubieran llevado. Y entonces nosotros entramos de aquí a Relaciones Exteriores, yo recorrí Relaciones Exteriores también, fuimos hasta el piso del despacho del secretario de Relaciones Exteriores, y nos dice una secretaria, por favor no se asomen, porque hay francotiradores. Aquí apenas si se veía, porque todos los arbotantes, todas las luminarias estas las balearon no había luz, entonces no se sabía dónde estaban. Ese edificio es el edificio del ISSSTE. Desde ahí empezaron movimientos, antes del 2 de octubre hubo 3 movimientos también, y hubo bala, pero no comparada con el 2 de octubre. Este foso, digo, estaba lleno de gente, y cuando venimos el día 3 había zapatos, hombres, mujeres, excremento, caca, vaya, orinos. ¿Qué dejó el movimiento estudiantil? ¿Fue estéril la muerte de estas personas? En realidad no. En realidad estamos hablando de un movimiento que va desde la cuestión democrática, el surgimiento de partidos políticos de oposición, hasta la cuestión cultural. ¿Quién no recuerda ese grabado de Adolfo Mejía, en donde se ve un hombre, el rostro de un hombre que tiene la boca cubierta por una cadena que tiene un gran candado cerrándola? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, los carteles del 68 que se volvieron ícono? ¿Quién no recuerda las frases del 68? Por ejemplo, aquella que decía, ni Cortázar, ni Paz, ni Fuentes, nosotros. Aquella que decía, prohibido prohibir. O aquella que decía, todos nacimos el 2 de octubre. O aquella vez que el presidente Gustavo Díaz Ordaz extiende la mano en Guadalajara a los estudiantes y les dice, chóquenla. Sin embargo, le dice, ¿por qué no se hace primero la prueba de la parafina? En este marco hay otras frases también. Díaz Ordaz dice, la injuria no me ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí. Y por otra parte también, bueno, hay frases que rezan en las calles, a las bayonetas no se les oponen los puños. ¿Qué somos, hombres o una bola de gallinas? Y hay otro que dice, libros sí, granaderos no, pero también hay libros. ¿Cuántos libros se hicieron en relación con estos sucesos del 68? Ahí está, inolvidable, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Ahí hay películas, decenas de películas. Sobresale Rojo Amanecer, en donde aparece Héctor Bonilla y María Rojo como actores principales. Están también reflexiones, están encuentros, están conferencias, están ensayos. Está finalmente grabada en la conciencia esto que ocurrió en el 68, a pesar de que han pasado 42 años. Jorge, Sergio, ¿son ustedes? ¡Cambio a la cámara! Jorge.
Vamos a mi recámara. Nada, ma, nada. Esto es una cosa mínima realmente. Los muertos caían y caían por donde quiera. Se los llevaban al campo militar, a los detenidos y a los heridos también se los llevaban allá. Los soldados entraban por todos lados, disparando. Hasta tanques ahí en el puente se veía un tanque también. Por las calles laterales inclusive también veíamos a los tanques. Pero yo soy de los afortunados que pude salir bien ese día 2 de octubre del 68, que no se olvidará nunca. ¿Fue un logro? Hoy, después de 40 años, todo lo que se hizo fue un logro. Nosotros estamos peleando por convicciones y vamos registrando todo lo que sucede en ese transcurso de las situaciones. Yo creo que sí. Lo que hay en el pueblo de México es más conciencia, más sensibilidad, más organización, más elementos de defensa. Ahora no pueden hacer las cosas tan impunemente. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Podría repetirse un movimiento así en México? Bueno, está en curso un movimiento de esas proporciones. El movimiento de 68 lo que llamaba la atención era su masividad. Bueno, si ahorita tú le sumas todo, los zapatistas, más los de Atenco, más los de Oaxaca, más los del ESME, más los mineros, más los estudiantes, más los ninis, somos mayoría, somos un poder fáctico y podemos hacer cosas que determinen cuestiones de poder con esa conciencia del movimiento popular. Quisiera terminar este recuento de los hechos del 68 dando a conocer las cabezas de los periódicos más importantes del país el 3 de octubre de ese año. Por ejemplo, el periódico Excelsior decía: recio combate al dispersar un mitin de huelguistas, 20 muertos, 75 heridos, 400 presos. Se luchó a balazos en Ciudad Tlatelolco. El comandante responsable soy yo, García Barragán. Se refieren a Marcelino García Barragán, el general que era entonces secretario de la Defensa Nacional. Novedades: balacera entre francotiradores y ejército en Ciudad Tlatelolco. Datos obtenidos: 25 muertos y 87 lesionados. El Universal: Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos, 1000 detenidos. La Prensa: muchos muertos y heridos, habla García Barragán. Balacera del ejército contra estudiantes. El Día: criminal provocación, el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho. Muertos y heridos en grave choque con el ejército. El Heraldo de México: sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos, 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército. El general Toledo lesionado. Se refieren al general José Hernández Toledo. El Sol de México: manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo: frustrar los 19º Juegos Olímpicos. Francotiradores abrieron fuego a la tropa en Tlatelolco. Heridos un general y 11 militares. Ovaciones, sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Decenas de francotiradores se enfrentaron con las tropas. Perecieron 23 personas, 52 lesionados, 1000 detenidos y más vehículos quemados. La afición: nutrida balacera provocó en Tlatelolco un mitin estudiantil. Culminó pues este episodio, pero se quedó, repito, en el interior, se quedó en la conciencia de la opinión pública nacional. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Gracias por permitirnos entrar a la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche, como siempre, aquí
por Proyecto 40, Canal 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo que pase la mejor de las noches. El 2 de octubre de 1968 solo es la catarsis de todo un proceso histórico que se vivió aquí en nuestro país y en el mundo entero. Memorial 68 es una de las exposiciones más impactantes que he visto, además de completa, porque trae todo el proceso histórico de la década de los 60.